Dios bendiga esta noche a cada uno de ustedes y es un privilegio poder compartir este momento tan especial con el tema Entendiendo la Gran Comisión. Cuando nos referimos a la Gran Comisión, siempre pensamos en Mateo 28, que todo el mundo conoce, Mateo 28, del 18 al 20, la palabra del Señor, ¿no? Pero olvidamos una parte, vamos comenzando con esto, que vamos pensando en la primera parte de este pasaje que dice, por tanto, dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Cuando hablamos de ir y hacer discípulos, estamos hablando de una situación que tenemos que comprender y entender. ¿Cuál es esa? Nos hemos quedado siempre en el ir. Vamos, ir, mandar a todo el mundo a predicar, mandar a hacer el evangelio a todos. Pero nos hemos olvidado o no se ha tomado mucho en cuenta la parte que dice haced discípulos. Haced discípulos, dice el Señor, enseñándoles. De nada vale, de nada sirve que tú puedas enviar a gente a hacer la obra evangelística, a predicar el evangelio, sin que haya un discipulado previo por esto. Entonces, la Gran Comisión va más allá de lo que es ir. Va más allá de eso, va al asunto de hacer discípulos, preparar personas, llevarlas, entrenándolas, enseñándoles, guiándoles, compartiéndoles y tratando de que lleguen a un punto, ¿cuál? A la estatura, a la plenitud de Jesucristo. ¿Y cómo es esto? Que ellos puedan llegar al punto de hacer lo que uno está haciendo. Esto lo vemos en Jesucristo cuando comenzó a enseñar a sus discípulos. Primero se acercó, los llamó, los preparó y luego los envió a hacer cosas maravillosas, pero primero los preparó, los discipuló frente a ¿qué? A eventos, a situaciones, a momentos especiales. Lo vieron hacer las obras, lo vieron hacer los milagros, lo vieron a él hacer toda la obra de alimentar a 5,000 personas, de levantar a los paralíticos. Pero esto también va más allá de comprender solamente la palabra evangelio y predicar la palabra solamente. Va más allá porque Jesús también se preocupó por la parte social. La parte social de las personas, la parte social de las necesidades. Cuando él reunió en el monte y comenzó a enseñar, ¿cuál era la necesidad ahí? La necesidad ahí era el alimento. Entonces sus discípulos le dijeron, Señor, ¿sabes? Ya esta gente está mucho tiempo aquí con nosotros, más bien ya se está haciendo tarde, hay que despedirla para que vayan por los campos, que vayan por las ciudades a conseguir alimento. Y el Señor le dijo, dale vosotros de comer, ¿no? Entonces se preparó el Señor, a ellos los preparó en eso. Ellos se miraron y dijimos, tenemos estos peces y estos panes, nada más. No tenemos nada más que dar. Entonces el Señor les enseñó a confiar más en el Padre y decir, bueno, siéntense, tomen asiento, oramos y pónganlos en grupos. Bendijo los alimentos y se multiplicó. ¿Y cuántos comieron? Más de 5,000 personas. Entonces Jesús no solamente predicaba un evangelio de sanar, restaurar, recuperar las almas, quitar el pecado de las personas, sino también se preocupó por su necesidad de esa persona. Cuando encontramos al paralítico, le traen a un paralítico a él, ¿no? Y el Señor Jesús lo mira y conoce sus necesidades y le dice, mira, yo te mando que te levantes ahora. Echó fuera, le quitó el pecado, le dijo, tus pecados te son perdonados. Le quitó la carga del pecado primero y luego lo restauró a la sanidad. Y ese hombre que estaba postrado, luego se levantó y comenzó a hacer las cosas que podía hacer y podía tal vez en este momento podemos contextualizar, lo sacó de la silla de ruedas y lo puso a trabajar, pues se salió a caminar, a trabajar, a buscar trabajo. Entonces Jesús no solo se preocupó de eso. El error que se ha cometido y se sigue cometiendo tal vez en algunos lugares es que nos quedamos con Mateo 28. Pero no solamente hay ese pasaje. No solamente la Gran Comisión está centrada en Mateo 28, también la Gran Comisión está en Juan 20, 21, 22. La Gran Comisión también está en Hechos 1, 7 y 8. La Gran Comisión también la encontramos en Marcos 16, 15 y 16. Es maravilloso encontrar que no solamente en Mateo
28, porque nos quedamos centrados en ¿qué? En el título que aparece en la Biblia. Ahí dice la Gran Comisión, y es el único que dice la Gran Comisión, pero la Gran Comisión está en todos los demás que hemos mencionado esta noche. Entonces, lo segundo que vamos a ver aquí es esto: hacer discípulos, prepararlos, sentarse, mentorearlos, guiarlos, formarlos para que puedan mañana más tarde hacer lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuándo se concreta eso? Cuando aquel discípulo hace lo que nos ha visto hacer a nosotros con otra persona. Entonces recién estamos haciendo una obra completa más allá de Mateo 28, de ir y predicar el Evangelio. Es necesario que nos sentemos y mentoreemos personas. ¿Qué está pasando? Podemos tomar toda la historia de la palabra del Señor y encontramos muchas cosas. Una vez estuve viendo sobre Elías y Eliseo. La palabra del Señor nos enseña de que Elías transmitió todo eso a Eliseo porque Eliseo dijo: yo quiero la doble porción de tu espíritu. Me pregunto, ¿y después de Eliseo quién siguió? Nos quedamos en el aire, ¿verdad? ¿Quién siguió después de Eliseo? ¿Quién siguió después de Josué? ¿Quiénes se levantaron después? Entonces, eso ha sido simplemente ¿por qué? Porque no se ha hecho y no se está haciendo un discipulado, una forma concreta de poder preparar a esas personas para que pueda hacer la obra que el Señor quiso. Por eso que la obra de la Gran Comisión ha quedado inconclusa. Inconclusa porque no se ha hecho lo que se tiene que hacer. En estos tiempos, en los tiempos antes de estar, en estas situaciones, en los tiempos que antes hemos visto, veíamos el evangelismo masivo, el evangelismo casa por casa, el evangelismo persona a persona, muchos tipos de formas de evangelismo, pero siempre se le encomendaba a aquellos hermanitos que tenían ese sentir de salir a la calle. Pero sabes que la palabra del Señor en Mateo 28 y en todos los otros que hemos mencionado, nos habla de que no solo son ellos, no solo son unos cuantos, sino son muchos. Esta obra está encargada a la iglesia. Todos deben salir, todos deben evangelizar, todos deben alcanzar personas para el reino del Señor. Todos, no solamente algunos. Entonces, formemos eso, porque no se formó discípulos, simplemente se piensa en aquellos que supuestamente tienen el llamamiento al evangelismo, que tienen el llamamiento a las misiones. Eso está bien, ¿cierto? Llamados al pastorado, llamados a ser profetas, eso está bien. Pero no, la Gran Comisión no está encargada a unos pocos. La Gran Comisión está encargada a toda la iglesia en general. Entonces, lo segundo que vemos es hacer discípulos, ¿no? Primero, la Gran Comisión va más allá de Mateo 28. Lo segundo que vemos ahora es hacer discípulos. Hagamos discípulos a las personas. Lo tercero, no se trata de partes. No se trata de partes, sino de etapas de un proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto lo siguiente: que si tú tomas a un miembro, lo coges a una persona, le evangelizas, le ganas para Jesucristo y comienzas a formar en ella su caminar y su transmites la enseñanza, le transmites todos los medios, le capacitas con herramientas, le preparas todo. Entonces es una etapa, son etapas, es un proceso lo que se está haciendo con esa persona. Es un proceso de llegar a ser a la medida y a la estatura de Jesucristo, la plenitud del Señor. Es importante que nosotros entendamos que la Gran Comisión no solamente es un mandato, sino también es un proceso. Es un proceso, son etapas que van alcanzando. Las personas que se van siendo mentoreadas son etapas que van alcanzando en su desarrollo, en su crecimiento y alcanzar lo que tiene que ser alcanzado, que es
es ser la estatura y la plenitud de Jesucristo. Alcanzar a ser como Cristo fue en ese tiempo mientras estuvo en la tierra. Hacer todo lo que Él hizo. Por eso que dice Juan, estas cosas haréis y mayores que estas porque yo voy al Padre. ¿Con qué base Jesucristo dijo en Juan 14:12 adelante? ¿Con qué base dijo el Señor Jesús esto? Con la base de haber preparado gente, de haber enseñado gente, de haber discipulado gente en etapas de su crecimiento, acompañándolo en su desarrollo, acompañándolo en sus primeras intervenciones hacia afuera y acompañándolo cuando a veces no le funcionó, no salió, ahí apoyarlo para que esa persona levante y siga fortaleciéndose, porque esto no es, hermanos, no es esto solamente una parte, sino son etapas de un proceso en el que vamos creciendo poco a poco hasta llegar a la estatura de Jesucristo. En Hechos 2:42 dice la palabra del Señor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Queremos ver aquí en esta parte porque es etapa de proceso en que vamos a ver, hermanos, lo importante de que aquí había un compartimiento, había una obra social allí, porque la Biblia también nos menciona de que algunos vendían sus propiedades, lo ponían a los pies de los apóstoles para las necesidades de la persona, de la gente, del pueblo, de la iglesia. Entonces esa es la obra completa que el Señor quiere hacer. Ahora, con esto estoy dando a entender que también hay un punto aquí, que muchos hoy en día hay que corregir este asunto. Muchos piensan que la obra misionera es solamente ofrendando, orando, oyendo. O sea, si yo puedo orar, pues me quedo orando y ya estoy haciendo la obra misionera. Yo estoy dando, estoy colaborando, pues estoy haciendo la obra misionera. Estoy yendo, estoy haciendo la obra misionera. Eso está bien, pero no es el conjunto de lo que se quiere hacer. No es el punto principal del asunto. No es esto, porque está bien que podamos hacer estas tres cosas, pero nosotros necesitamos incluirnos dentro de todo, meternos dentro del asunto de la obra. No solamente con ofrendar estoy haciendo obra, no solamente con dar estoy haciendo obra, no estoy solamente con orar estoy haciendo obra, sino que yo necesito más allá de todo eso. Por eso la gran comisión que Dios nos encomendó no es solamente el dar, ofrendar y orar, sino involucrarme dentro de la obra que el Señor hizo. Ciertamente el evangelio que Jesús trajo a nuestra humanidad es un evangelio integral, un evangelio que tiene que ver con necesidades y que tiene que ver con muchas de las cosas que el ser humano tiene y necesita. Por eso que también nosotros vemos que muchos de ellos, por ejemplo Esteban, Pablo, todos ellos también ofrendaron y también oraron, también hicieron eso, pero la obra más completa es ir a ser discípulos, prepararlos para todo. ¿Qué tengo que hacer con eso? Yo tengo que hacer 4 cosas. Una, tengo que alcanzar a la persona, tengo que acercarme a ella para compartirle de Jesucristo y tengo que ir hacia ella. Entonces, número 2, tengo que lograr que esa persona se bautice. También tengo que lograr que esa persona tome el paso de bautismo. Tercero, tengo que enseñarle todas las cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que yo recibí, las cosas que a mí me formaron, me prepararon, enseñándole la obra misionera, enseñándole la obra evangelística, enseñándole a operar en los milagros, a operar en las sanidades, a operar echando fuera demonios. Yo tengo que preparar a esa persona porque el Señor me manda a decir así, enseñándoles todas las cosas. Que guarden todas las cosas que os he enseñado. ¿Qué nos enseñó? Todo ello. Nos enseñó todas esas cosas. A orar por los enfermos, a echar fuera demonios, a resucitar a los muertos. Eso nos enseñó el Señor. Entonces esto es un proceso de crecimiento. Y lo último, tengo que llegar a hacer que esa persona a quien yo he tomado, esa persona pueda replicar lo que yo estaba haciendo. Que pueda hacerlo. Porque como en una de las clases de liderazgo encontramos eso también. Yo lo hago y ellos me ven. Yo lo hago con ellos, ellos aprenden. Pero luego los dejo solos para que ellos lo hagan. Eso es formar, eso es preparar. Y eso es lo que el Señor quiso hacer aquí. Por eso que se llama un proceso. No solamente es un ir, sino es un proceso de todas las cosas. Y llegamos al 4 punto. Este mandato es un mandato para todos. Todos pueden hacer esta obra, todos pueden participar de esta obra,
porque el Señor cuando nos llamó, nos dio un llamamiento santo, un llamamiento especial. Nos sacó del mundo, nos sacó de las vidas pasadas, nos quitó los miedos, nos quitó los temores y arrancó de nosotros todo ese pecado y se lo llevó en la cruz del Calvario. Y entonces nos dejó con una libertad. ¿Libertad para qué? Ser libre de la opresión del mundo, ser libre de los ataques del enemigo, ser libre de muchas enfermedades, dolencias, ser libre de todo eso, porque Él nos dio esa autoridad. Y por eso comienza en Mateo 28, comienza: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que el Señor dejó esa misma autoridad, esa misma potestad, se la dejó a usted, me la dejó a mí y se la dejó a todo aquel que crea en Él después de esto también. Entonces, hermano, eso es lo importante que nosotros tenemos que hacer, que debemos irnos más allá, sacar nuestra vista del ir y así comenzar a hacer el trabajo de hacer discípulos, de preparar personas en la obra que el Señor nos ha hecho. Porque imagínese usted nada más solamente que si toda su iglesia, toda su congregación comenzara a hacer la obra evangelística y comenzar a hacer este evangelio integral, de preocuparse por las necesidades. Ahorita, ¿cuántas necesidades hay en la calle? La gente ahorita está desesperada, están desesperadas porque no pueden salir de casa, pero también les falta el alimento y entonces están arriesgándose, y nosotros como iglesia tenemos que hacer algo, movernos hacia y caminar, para que tenemos algo que ellos no tienen. Tenemos la autoridad de Jesucristo en nuestra vida, tenemos el poder de Dios en nuestra vida, tenemos los dones para trabajar en esa obra preciosa que es ir y predicar el evangelio y enseñándole que guarden todas las cosas y haciendo discípulos. Eso es lo que el Señor quiere para hacer en nosotros, en nuestra vida. Por eso comparto con ustedes este momento de lo que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12, del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entramos en este pasaje para poder entender el cuarto punto de esta noche, que es un mandamiento para todos, no para unos pocos. Es un mandamiento para todos, no para unos pocos. Este trabajo es para todos, independientemente de los dones que tengas. Esto no tiene mucho que ver con los dones. Esto tiene que ver con el llamamiento que Dios ha hecho a tu vida, de ir, predicar el evangelio, de hacer discípulos a las naciones, bautizándolos, como dice la palabra del Señor, y que guarden todas las cosas que os he enseñado. Entonces, independientemente de los dones que tú tengas, este trabajo tiene que hacerse porque es un mandato de parte del Señor. Los dones son para que tú trabajes con ellos dentro de esta obra del Señor. Los dones son para trabajar y formar más vidas, y poder también, una de las cosas importantes es respaldar el mensaje y al mensajero, ¿no? Los dones son para eso, para respaldar, porque el Señor le dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces es importante de que el mensaje que tú llevas también sea respaldado por las señales que te deben seguir, como dice en Marcos 16. Entonces es importante eso para cada uno de nosotros también, ¿verdad? Entonces, como dice, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, Él es el mismo. Así que esto es independientemente del don que Dios te ha dado. Pero algo más importante que también tengo que recalcar, porque esta obra es para todos nosotros, es lo que dice en Lucas 10:2. Dice: y les decía, la mies es mucha, la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mira, cuando vemos esta parte de este pasaje, vamos a entender que Dios no está llamando a evangelistas, a pastores, a maestros. Mire, ¿sabe qué? Mándame unos cuantos pastores que está faltando aquí en la zona, mándenme unos cuantos evangelistas, a ver si podemos evangelizar más. No, Dios lo que está buscando son obreros. Dios está buscando obreros. Y esos obreros somos tú y yo, que hemos recibido el llamamiento del Señor
y hemos decidido seguir adelante en esta obra. Hemos decidido trabajar. Por eso que este mandato de ir y hacer discípulos no es solamente para algunos, es para todos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, hermanos, a veces nos quedamos sentados en las iglesias pensando, ¿no?, que somos simplemente parte de ese cuerpo, de esa congregación, parte de esa iglesia y nada más. Pero es más allá. Dios no te llamó para estar ahí sentado, te llamó para capacitarte, prepararte, formarte y llevarte a hacer la obra del Señor había encomendado a su iglesia, ¿no? Muchas veces yo digo así, compartiendo con algunos, no hay ministerio de miembro, no existe. No existe el ministerio de miembro, no existe. Es un ministerio que Dios te ha dado para evangelizar, predicar, sanar, liberar, echar fuera demonios, orar por los enfermos. Es el ministerio que Dios te ha dado. Por eso que esto es hacer discípulos, prepararlos para un ministerio especial, para prepararlos para un ministerio específico. ¿Cómo se ve eso? Pues el pastor, el líder, el maestro, el que está a cargo de la obra, él va a estar mirando y va a estar viendo en qué área tú te puedes desarrollar más. Y entonces fortalecerte en esa área, llevarte a crecer en esa área, pero también sin descuidar todas las áreas demás, porque necesitamos nosotros integrar, no fragmentar. El gran error que se ha cometido con este mandamiento del Señor es que los hemos fragmentado, lo hemos separado, lo hemos dividido en pedacitos y no ha tenido la contundencia necesaria. Por eso necesitamos nosotros integrarlo, por eso llamamos evangelismo integral, integrar todas las áreas para tener una contundencia fuerte en la sociedad y en el mundo. Es necesario que tú puedas entender eso, ¿no? Eres parte, sí, pero no es un pedacito. Dios no repartió el ministerio en pedacitos. Dios dio una orden completa, concreta y todo integrado. Uno se apoya al otro en esa forma, ¿verdad? Tú no puedes tener, a veces, una vez me pasó hace poco, tuve un pequeño corte en un dedo y tenía que estar con el dedito así hacia arriba y quería hacer las cosas y cuán difícil se me hacía. Y lamentablemente me corto el otro dedo y entonces tenía los dos deditos arriba y no podía trabajar porque estos otros dedos sí pueden hacer las cosas, pero necesitaban de estos otros dos para completar todo. A eso me refiero, a un asunto integral, ¿no? Si eres pastor, evangelista, maestro, misionero, gloria al Señor por eso. Pero no es la obra, no está encomendada solamente a esos pocos, sino a todos. Y todos somos todos nosotros, tú, yo y todos los demás que puedan conocer al Señor, todos los demás que puedan recibir a Cristo como Señor y Salvador. Así que no te olvides, dice el Señor que Él anda buscando, como dice Lucas 10:2, anda buscando obreros. Obreros. Y tú eres ese obrero. ¿Estás listo para ser ese obrero? Anímate en el nombre de Jesús. Amado Dios, gracias te doy por este momento, por esta oportunidad de predicar de enseñar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has permitido que esto sea real, pero te pido, Padre, que este mandato de hacer discípulos se cumpla en todas partes y en todas las congregaciones. Podamos fomentar esto, Señor, y podamos mentorear a aquellos, levantar a muchos, Señor, que tienen ministerio, que tienen marcadas las señales, las marcas del discípulo, las tienen en su vida. Padre, gracias. En el bendito nombre del Señor, agradecemos mucho a toda la familia de Goyi Perú. Está en esta conferencia en evangelismo integral en los últimos tiempos. Y a todos los que se han conectado y a todos los que están pudiendo vernos, gracias. Dios los bendiga. Los amamos en Cristo Jesús.